caso aislado, qué mala suerte, pero nosotras, Bienvenida y yo, decidimos que había que preguntarle al Polisario cuántos casos aislados hacían falta para que dejaran de ser aislados los secuestros de mujeres en los campamentos. En esa lucha nos unimos 50 familias. En estos 7 años hemos conseguido salvar a 17. También hemos conseguido que muchísimas mujeres no regresen desde España a los campamentos, que no se crean que a ellas no les va a pasar, porque a ellas también les va a pasar. Y sobre todo hemos trabajado muy duro para conseguir que la sociedad civil española entienda que una cosa es ser solidarios con un pueblo que lo está pasando mal y otra cosa es ser conniventes con unas violaciones sistemáticas de los derechos humanos en las que estábamos participando sin saberlo. Hablamos desde el conocimiento de unas realidades distintas dentro de los campamentos. Bienvenida ha tenido unas experiencias y yo he tenido otras en el mismo sitio. Y venimos a romper el silencio. Venimos a contar la verdad que nadie se atreve a contar y que en España nos ha pasado de todo por hacerlo. Pero este es el lugar donde se defienden los derechos humanos en el mundo entero. Y es el lugar donde nosotras queríamos contar que hemos contrastado que hay un desconocimiento absoluto sobre cómo es la vida en los campamentos saharauis de Tinduf y alejamos de nuestro vocabulario cualquier tipo de referencia a la cuestión política. Nosotros no hablamos de refugiados, porque no lo son. No hablamos de territorios ocupados ni de territorios liberados, porque no lo son. Hablamos simplemente de un gobierno que no es gobierno, que es una farsa, que está manipulando a la gente y que está violando derechos humanos de manera sistemática en esos campamentos saharauis. Creo que no hace falta que os diga que los campamentos son 5, que tienen nombre de ciudades del Sáhara Occidental y que el centro neurálgico de poder es Rabuni, donde se concentra el Frente Polisario, donde no se puede acudir y donde se gestiona toda la administración y toda esta, es que nosotros la llamamos gigantesca farsa. Vamos a dar paso, lo primero de todos queremos enseñar una proyección fotográfica de nuestra vida y nuestra relación con los campamentos, con imágenes que abarcan desde 1983, que las hizo mi cuñado Juancho Rodríguez, que murió en Panamá, asesinado hace 30 años, y fotografías del año 2016. No vais a saber distinguir cuáles son unas y cuáles son otras, porque los campamentos en 47 años no han cambiado. Por favor, Tobías, ¿proyectamos? Gracias.
Esta es la realidad de los campamentos a día de hoy. Impacta porque iban a ser unos campamentos que tenían carácter provisional y se han convertido en asentamientos permanentes donde impera el silencio, el miedo, la miseria y la desconfianza. Un reducto donde miles de personas viven bajo el totalitarismo del Frente Polisario. Para nosotras, para Bienve y para mí, el camino conjunto se inició en 2011. Ese fue como nuestro punto de inflexión. Bienve llevaba ya 12 años perteneciendo al movimiento solidario y yo acababa de caer en él. No como solidaria, sino porque en octubre de 2011 el gobierno español decidió repatriar a todos los cooperantes que había en los campamentos saharauis por una amenaza terrorista y porque se había secuestrado a 2 cooperantes españoles y a una italiana. Allí se quedó un periodista español, amigo mío, y yo, que soy periodista, dije, pues ahí esos campamentos, no he oído hablar de ellos, a ver qué pasa, por qué hay unos campamentos en Argelia. Y me fui. Tuve que firmar unos permisos especiales y un reconocimiento al gobierno español de que si me pasaba cualquier cosa ellos no se iban a hacer responsables. Y dije que no tenía problema, pero yo quería conocerlo. Evidentemente, cuando yo viajo con el Frente Polisario. Viajo a que me expliquen qué estaba pasando, por qué se ha secuestrado a ciudadanos españoles en esos campamentos, por qué están ahí. Y yo hice un viaje de la mano de dirigentes que me enseñaron una realidad que no tenía nada que ver con la realidad de los campamentos, pero es la que yo viví, la que yo me creí. Me la creí, en honor a la verdad, 2 semanas. Me quedé 5. Y a todas las preguntas que yo tenía, que yo le llamaba preguntas existenciales, me contestaban, tú no preguntes. A un periodista no se le puede decir tú no preguntes, porque entonces preguntas, quieres saber, quieres conocer y quieres profundizar más. Yo viví un momento único. Estaba terminantemente prohibido viajar a los campamentos, pero yo viajé. Yo vi unas condiciones de seguridad tremendas. Me llevaban a todos lados en un vehículo 4x4 con 3 coches por delante, 3 por detrás, 14 policías por todas partes. No podía ir a ningún sitio sola. En aquel momento, en los campamentos, no había ningún tipo de comunicación, no había wifi. Tenías que hacer unos ajustes especiales, quedar con gente para poder llamar. Eso os lo explicará bien porque se lo sabe mejor. No había luz, no había agua. Pero yo estaba en una casa de ladrillo, con mi colchón, con mi cuarto de baño, con mi ducha. Me llevaban en coche, comía estupendamente, no me faltaba de nada. Y yo no entendía por qué todo el mundo hablaba tan mal de los campamentos, por qué se hablaba de miseria, se hablaba de muchas cosas que yo empecé a preguntar. Porque si hay algo que nosotros tenemos en nuestra organización, La Libertad es su derecho, es un lema, que las cosas no son como nos las cuentan, o por lo menos ya no nos las vamos a creer como nos las cuentan, sino como nos demostramos nosotros mismos que son, con nuestras experiencias, con nuestras investigaciones, con nuestras vivencias y por compartir entre todos tantas cosas. Es cierto que llega uno a los campamentos y se transporta en el tiempo. Se transporta absolutamente y cada día pasa como si fuera una semana, cada hora como si fuera un día. Todo un relajo, una tranquilidad. Allí no pasa nada, no hay nada que hacer, pero pasan muchas cosas. Te quieren hacer creer que no pasa nada, pero cuando yo decía quiero pasear, quiero ver cómo vive la gente, quiero hablar con ellos, quiero saber qué piensan del secuestro de ciudadanos españoles, ¿por qué nadie dice nada? ¿Por qué no sale nadie a hablar conmigo? Y en cuanto aparezco por cualquier sitio que son 3 pasos más allá de donde vivo, todo el mundo se esconde. Eso a mí me generaba una inquietud y una necesidad de querer saber más.
pero siempre me decían, no preguntes, no te muevas, no salgas, no queremos más problemas con el gobierno español, esto ha sido un acto terrorista de gente de fuera, pero realmente yo veía que había unas desigualdades enormes. Si yo estaba en una casa que tenía luz, yo tenía wifi, veía a la gente que se acercaba, mi casa estaba justo detrás de la del presidente Mohamed Abdelaziz, y se ponía todo el mundo en su pared porque él tenía wifi. Y el resto de la gente pues se pone en su casa, pues se va a la suya. Te haces muchas preguntas que no terminas de entender. Pero yo estaba viendo una realidad y veía perfectamente la desigualdad. Había jaimas que tenían aire acondicionado, antenas parabólicas, ventanas, pero vi muchas rejas, muchas rejas. Las rejas indican que no hay seguridad, pero no podía preguntar por qué. Me llamó mucho la atención el toque de queda. Pensé que el toque de queda era por el tema de la lista terrorista, pero para mí lo más impactante fue el silencio, el tremendo silencio que había alrededor de una persona que había ido a ayudarles. ¿Por qué mis preguntas incomodaban? ¿Por qué todo se hacía tan difícil? Yo sé que tú viviste una situación diferente y antes de continuar me gustaría que tú les contaras a ellos la diferencia entre cómo viví yo esos campamentos desde la opulencia del Frente Polisario y cómo la viviste tú desde la miseria de una familia. Bueno, pues cuando tú entras, yo estoy saliendo del movimiento solidario y del apoyo al Frente Polisario. Es cierto que en el 2011 es cuando coincidimos en historias paralelas, pero totalmente distintas. Yo en ese momento estaba saliendo, como he dicho, del movimiento solidario y del apoyo al Frente Polisario con una decepción, desilusionada totalmente y muy dolida por el engaño, por mil cosas que nos habían hecho creer y yo había descubierto que era de otra forma. Y lo había descubierto allí, de la mano pues de familias humildes, de la otra parte, contraria a la que Elisa estuvo viendo. Yo entré en todo esto a raíz del programa Vacaciones en Paz. En el programa Vacaciones en Paz, pues nos decían que costaba pues de unos niños que vienen en verano, que están en unos campamentos a 50 grados de calor, que no tienen que comer, que son unos gente que está invadida por Marruecos, que están en una situación, vamos, deplorable, en unos campamentos refugiados. Después descubres que no son refugiados, mil cosas de esas, ¿no? Y entonces ahí yo acojo una niña. En esos 2 meses pues yo veo que es el foco a lo largo del tiempo, no en ese momento no, pero lo voy descubriendo a lo largo de los años, que es el foco neurológico, neurálgico del programa del negocio y de la causa del Frente Polisario y su movimiento solidario. Antes charlábamos por ahí que bueno, pues que tanto el Frente Polisario como el movimiento solidario, pues con la causa han hecho negocio, y es cierto. Las familias de acogida, con el programa Vacaciones en Paz, pues nos decían, vais a pasar el mejor verano de vuestras vidas, vais a coger una sonrisa, vais a tener
un niño o una niña, no sabemos. Bueno, pues un poco en esa trayectoria, pues tú dices, vale, voy a probar esto que me están vendiendo que es. Y bueno, pues te apuntas al programa y te dan una serie de instrucciones, como que, bueno, no sabemos si va a venir niño o niña. Lo más importante es que no coman cerdo, que respete su religión y que lo lleves a todos los actos que se organizan con su bandera y con sus cosas. A las revisiones médicas que digamos y bueno, pues ya está, ya pasar el verano. Que hablan español porque es su segunda lengua, no vais a tener ningún problema de comunicación. Y bueno, una serie de instrucciones y de cosas que luego te encuentras con que todo eso no es verdad. Yo con la primera niña que acogí, primero, llegan al aeropuerto, te dicen, preséntate en el aeropuerto, y tú ahí aún no sabes si vas a tener una niña, un niño, quién son sus padres, no sabes nada. Y bueno, te llegas al aeropuerto y empiezan, este para ti, te ha tocado, como si estuvieses recogiendo juguetes. Te ha tocado este. No, ese no, perdona, que es que ese iba para esta persona. Después de tenerlo cogido de la mano, no, suéltalo porque se lo lleva a otra persona. No sé, a mí la impresión que me dio desde el primer momento fue esa, ¿no? Bueno, estamos acogiendo niños, juguetes, ¿esto qué es? Y bueno, pues pasó el verano, descubres que no habla nada de español, que lo que te han dicho no es cierto, que no te puedes comunicar con su familia allá tampoco, que vienen con una carta donde indican un número de teléfono y un gracias para que te puedas comunicar llamando y prefijando una hora determinada para poder hablar con una llamada internacional. Entonces no existía WhatsApp, no existía teléfonos que pudieses comunicarte, sino era previo esa cita. Y que luego o bien tenían que coger un traductor y te traducía lo que quería, claro, evidentemente lo que interpretaba o lo que... Pero tú no sabías lo que la familia te estaba diciendo, ni ellos sabían lo que tú estabas diciendo realmente tampoco. Entonces, bueno, era un poco muy, muy difícil esa relación, esa situación. Los niños lloraban sin saber qué hacer, cómo comunicarte con la familia. En fin, una historia un poco... Y ahí pues yo, en uno de los viajes que se organizan para que las familias vayan, pues a los 6 meses, 6 o 8 meses después del primer acogimiento, dije yo tengo que conocer la familia, tengo que conocer esto, antes del siguiente verano. Y nada, me fui a los campamentos y todo al contrario de lo que ha contado Elisa, pues a mí me suben en un camión, con toda la gente, es decir, todos subimos en un camión para que nos repartan en las distintas jaimas. Llegamos a sitios donde, bueno, pues te encuentras con familias que no tienen nada, absolutamente nada, que no tienen luz, que no tienen agua, que es prácticamente nada. En ese primer viaje que yo hice sí que encontré una cosa que luego os iré explicando las diferencias que he encontrado con respecto a los otros. Ahí encontré, en esa gente humilde, encontré solidaridad entre ellos. Y se apoyaban, pues te llevo el aceite, te traigo esto, te traigo lo otro. Eso lo encontré en ese primer viaje, estoy hablando del año 2000, marzo del 2000. Que fue cuando hice mi primer viaje. Entonces, bueno, pues la verdad que yo descubrí allí, pero como que no me terminaba de
de cuadrar lo que me habían contado con lo que yo estaba viendo después allí. Y bueno, pues conocí a la familia, evidentemente una familia estupenda, a día de hoy sigo teniendo relación con ellos y con la chiquilla que estuvo en casa, todo, mantengo una relación todavía a día de hoy. Y bueno, pues ahí ya en ese viaje pues yo veo todo lo contrario que Lisa, ¿no? Ella con una protección, con un todoterreno, con mil cosas. Y bueno, yo visito la escuela, veo que comparten los niños el mismo lápiz, el mismo cuaderno, que hay 3 en una mesa. De hecho, en una de las fotos que han pasado, pues estoy sentada en el colegio con ellos. Visito el hospital. Hay una serie de cosas que yo veo que digo, bueno, todo esto es un poco surrealista, ¿no? Y bueno, pues ahí yo ya empiezo a descubrir pues algunos de los derechos que se violan con los niños. Y es que vienen pues con unos pasaportes que son un pasaporte colectivo, un salvoconducto, es decir, un pasaporte colectivo donde vienen 75 o 200 nombres, una foto ahí pegada, pero no identifican al menor. No se identifica, entonces si no se identifica, bueno, pues a nosotros tampoco nos dan una identificación. En ese momento vienen con un cartelito colgado con su nombre, la daira y tal, pero no tienes documentación alguna. Pasado todo eso, pues bueno, pues vemos que los niños también vienen en unas edades entre 8 y 12 años, y luego te das cuenta que algunos que vienen tienen 16 y han venido con la edad de 8. Es decir, que vas viendo todo un montaje, una farsa en torno al programa Vacaciones en Paz, y que no se protegen los derechos de los niños en ningún momento. Es decir, son niños indocumentados, son niños y niñas que llegan que no tienen pues nada que identifique pues que esa persona tiene y entonces, ¿dónde está su derecho a la identificación y a aportar cada uno ese derecho que tiene, ¿no? Y luego son, pues, un poco, pues todo una trayectoria en la que, bueno, en ese momento yo hago ese viaje, veo algunas cosas. Es verdad que en algún momento me dicen, ¿ves esa tienda? Sí. Pues esa tienda es de un ministro. ¿Cómo que esa tienda es de un ministro? Y iban soltándome cosas así, que yo me vengo, bueno, paso un viaje estupendo, pues esa parte idílica que digamos que tiene los campamentos o que te lo venden al principio, ¿no? Donde convives a la perfección con la familia a pesar del idioma, una serie de cosas que luego pues, tú te vienes con tu maleta llena de recuerdos, de momentos vividos intensos, pero después sigo teniendo otras experiencias que ahora contaré. Te dejo que sigas y ahora continúo. Sí, esto es común, hija, ¿sabes? A mí, como veis, el Frente Polisario me enseñó una realidad y estaba empeñado en que yo me la creyera, porque era una periodista que podía luego transmitirlo en España. A mí me enseñó de cabo a rabo el discurso de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. La mujer saharaui es la más libre, la más empoderada y la que tiene más derechos de todo el mundo árabe y musulmán, según ellos. Me enseñaron y me llevaron a lo que llaman los territorios liberados,
y cometieron un error gigantesco. Me enseñaron las minas y me dijeron que ante la pregunta mía de por qué si tenéis un territorio liberado no sacáis a la gente de los campamentos y los lleváis a ese territorio para desarrollar ciudades y que tengan una vida digna, ¿por qué están viviendo en esas condiciones? No, es que hay muchas minas. Es un territorio, tenemos 7 millones de minas. Y aquello a mí me hizo ponerme a trabajar en la concienciación de las víctimas civiles sobre los riesgos de las minas antipersonas y todos los restos explosivos de guerra. Eso no le gustó al Polisario, porque yo en 3 años hice 9 viajes en los que vi, conocí y documenté muchas acciones ilegales que comete el Frente Polisario en ese territorio. Además, denuncié abiertamente en Noruega la utilización de fondos que se estaban destinando para la acción de la lucha contra las minas antipersona y se estaban desviando a otro tipo de cosas y no se estaba atendiendo a las víctimas que estaban recluidas, aisladas en sus respectivas jaimas y además consideradas como una vergüenza. Y a mí me parecía tremendo que fuese una vergüenza que una niña que sale con sus padres, que tienen un espíritu nómada, porque son así, tienen sus ganados en el campo, y van a ver los camellos y le explota una mina a la niña y queda amputada de la pierna, del brazo, y a nadie le importa. Eso es una vergüenza. Yo pedí al Frente Polisario y pedí al gobierno español el hacer una misión especial dentro de Vacaciones en Paz con todos los niños que yo tenía identificados en ese momento, 48, que estaban gravemente mutilados por esas minas, y pedí que por lo menos el programa Vacaciones en Paz sirviera para algo. Ya que van a venir niños, traigamos a los niños que realmente necesitan una ayuda, vamos a proporcionarles en España unas prótesis, vamos a ayudarles a levantarse de ese trauma psicológico que no tiene nombre, de verdad que no tiene nombre. Y el Frente Polisario se negó. Se negó a que yo tenía que tener un porqué. Y estaba muy claro. Esos niños no son niños que se puedan utilizar para ir a manifestaciones con banderas. Esos niños no son niños que se puedan utilizar para sacarle dinero a las distintas administraciones públicas españolas y a las propias familias de acogida. Esos niños no eran válidos para ser utilizados como herramienta política dentro de la propaganda del Frente Polisario en España. Ahí solamente pueden participar aquellos que son capaces de ganarse el sentimiento y el corazón de la familia de acogida. Estamos hablando de personas. Ante todo somos personas. Y aquí creo que nuestra decepción, nuestra desilusión, nuestro dolor en todo esto ha sido haber creído que podíamos ayudar en algo a todas esas personas, y en realidad lo único que nos hemos encontrado han sido portazos, malos modos. Y a mí personalmente, en una acción aprovechando Artifariti, que es un festival que hacen de arte en los campamentos, dije, hombre, pues vamos a poner una exposición fotográfica de las víctimas de minas para que los propios saharauis conozcan a las víctimas de minas. Por supuesto, tardé los 3 minutos de colgar las fotografías y otros 3 que tardó la policía militar en venir, detenerme, llevarme a Rabuni, de Rabuni a Tinduf y de Tinduf a Argel, y expulsarme de los campamentos sin tener siquiera la posibilidad de decírselo a mi compañero, que era el fotógrafo de esas exposiciones, y que se pasó 3 días hasta que le pude avisar desde Argel: estoy detenida, no puedo volver a los campamentos. Así que sal tú, haz lo que puedas y ya nos vemos. No he vuelto, obviamente, no me voy a jugar la vida, pero sí es cierto que ahí empezó mi labor para quitar vendas sobre todo ese silencio, sobre tantas cosas que no se cuentan y que no se dicen, y que yo no solamente las tengo documentadas, sino que las he vivido, que las tengo en testimonios de personas como Bienve y de muchas personas más porque, como os digo, a mí no me sirve lo que me cuentan, a mí me sirve lo que veo, lo que vivo, lo que puedo demostrar y lo que he sentido.
pienso que lo más grave que dentro de todo, de torturas, detenciones arbitrarias, cualquier tipo de barbaridad que en este foro yo me imagino que estaréis más que acostumbrados a escuchar, no sé si alguien denuncia la utilización de los sentimientos humanos de la manera en que lo está utilizando el Frente Polisario. Es salvaje, es sanguinario y es imperdonable. Si hay algo por lo que yo lucho es porque se acabe la impunidad del Frente Polisario. No puede ser que al mundo no le importen esas personas, no puede ser que no le importe que hayan niños amputados que no tienen derecho a una prótesis que se la podemos proporcionar sin ningún problema. No puede ser que las familias de acogida vivan engañadas y que para poder acoger a un niño saharaui te obliguen a firmar que vas a participar en todos los actos políticos que organiza determinada asociación, determinada delegación. Hay una pregunta que yo me he hecho de manera recurrente en esto de Vacaciones en Paz. ¿Por qué tienen que ser familias españolas las que acogen? Con el montón de saharauis que viven en España. Tenemos 52 delegados del Frente Polisario. Y ellos tienen a sus hijos en familias de acogida españolas. Pues viven en unas casas estupendas. Mejor que yo, mejor que tú. Pero los acogemos nosotros. Y les damos de comer, nos ocupamos de todo. No hay un solo saharaui, ni uno, que sea solidario y que acoja a los niños. Cuando nos dicen a nosotros que el movimiento solidario, ¿sabe?, que nosotros somos traidores, que somos mercenarias, que somos de todo, porque ya no acogemos niños y estamos fomentando por encima de todo que las familias de acogida dejen de acoger niños saharauis, porque es una violación de derechos humanos desde todos los puntos de vista, empezando por lo que estaba diciendo Bienve, que se les viola su derecho básico a tener una identidad jurídica propia. No la tienen. No la tienen. Ninguno trae pasaporte. Vienen con una foto y un número. Y si te dicen que se llama Fatimeto, pues a lo mejor se llama Isa, no lo sé. La que vino a mi casa, porque yo, claro, también lo probé. Porque ¿de qué vas a hablar si no lo pruebas? Acogí a una niña, el primer año divino. Se portó genial, todo era estupendo, no hablaba ni jota de español, pero daba igual. La niña se portó muy bien y se llevó muy bien con mi hija. Al segundo año, la niña vino diciendo, no nos diste dinero. Si no hay dinero, y me trajo, antes de decirme hola, me dio un monedero. La otra vez te olvidaste de darme dinero. En 2 semanas, estuvo 7 días en un hospital porque dejó de comer, porque su madre y su padre desde los campamentos le decían que si yo ya había llenado el monedero y que si no, iba a pasar el peor verano de mi vida. Me pidieron que pagara un pasaporte para la hermana mayor, tenía 28 años, quería salir de los campamentos y yo tenía que pagar 2.000 euros al Polisario para pagarle un pasaporte y hacerle además una carta de invitación diciendo que yo me iba a hacer responsable de esa mujer. Digo, pues esa mujer ya tiene sus añitos, pues que se lo busque porque yo ya no pago más. La cría tenía 10 años, me incendió el salón de mi casa. Entonces llamé al Polisario y dije, os tenéis que llevar a esta niña. Está loca, o sea, por lo menos está loca, pero yo no voy a tragar por esto. Y me dijo, lleva mañana a la niña a las 10 de la mañana a tal sitio y la traes vestida exactamente igual que la recibiste. Digo, no puedo. El trapo que traía tipo bandera ya no lo tengo. El trocito de cuerda que le tapaba el pie ya no lo tengo, le he comprado unas deportivas. Exactamente igual que la recibiste. La mandas de nuevo. Es una niña de 10 años. Yo la llevé con sus deportivas, con su faldita y su camisetita. Le quitaron las deportivas, la camisetita, la faldita, la dejaron ahí en paños menores. Y la subieron a autobús y nunca más la he vuelto a ver. Eso ha pasado en Madrid. Me parece inconcebible. Inconcebible. Yo sé que todo esto que nosotros estamos diciendo nos va a costar, Dios y ayuda, ahora sacarlo adelante. Pero hemos vivido todas las amenazas, hemos vivido, pues eso,
una expulsión de los campamentos por realizar acciones subversivas. No sé qué entenderán ellos por acciones subversivas, pero yo por acciones subversivas entiendo entrar en los almacenes, estar llenos de comida, sin repartir, que se está caducando, que se está estropeando, pero que no les ha dado tiempo a sacar los camiones para llevarlos a Mauritania y al resto de Argelia para venderla, pero no se distribuye entre la población. Yo, como acciones subversivas, entiendo los tráficos ilícitos, como por ejemplo esto de traer niños y llevártelos y traerlos. Cuando os cuento la historia de Coria Bienve, habla bastante de todo esto. Hay muchas experiencias negativas sobre vacaciones en paz. De 12.000 niños que se traían a España hace 10 años, a poco menos de 1.000 que han conseguido acoger este año. Y de esos 1.000, yo tengo en mi blog por lo menos 40 mensajes de familias diciendo, ¿pero qué es esto? Que es un niño que me ha venido no adoctrinado, lo siguiente, que me quiere adoctrinar. Viene maestro. No podemos seguir permitiendo que se utilice a los niños saharauis para hacer propaganda política en España. Bien, ¿nos cuentas, Coria? Porque me pongo mala. Bueno, continúo yo. Bueno, al siguiente retomo donde he dejado la historia antes. Al siguiente verano, pues volví a coger a otra niña. Bueno, yo no sabía lo que me iba a tocar. Me volvió a tocar otra niña. Sí. Y bueno, pues la niña vino enferma, pero yo, las revisiones, todo lo los mismos protocolos del verano anterior, pero ¿cuál es mi sorpresa? Que 2 días antes de tener que regresar, maleta preparada, todo preparado con su mochila, con todo, pues me comunican que la niña, después de los resultados médicos, que está muy enferma y se tiene que quedar en España. Que si me quedo yo con ella o le buscan un centro, otra familia. Y yo digo, pero si se va a pasar mañana, ¿qué me estáis contando? Sí. Y nada, pues nos quedamos con ella y pues ahí me doy cuenta que me quedo con una niña, que en ese momento no tengo documentación ninguna, que nos han dejado una persona enferma sin autorizaciones de nada, sin papeles de ningún tipo, que para que fuera al colegio pidiendo favores para que pudiera entrar, porque no había documentación de ningún tipo. Ahí voy descubriendo yo, en ese proceso, todo, que bueno, pues que no puede ser cómo dejan a los niños aquí en España sin ninguna tipo de ninguna responsabilidad. Es decir, el Frente Polisario, sin consentimiento de sus padres, sin consentimiento de nadie, los deja aquí en España por el motivo que consideran. En ese momento, pues enfermedad. Tardé 10 años y medio en conseguir documentos para que pudiera seguir estudiando y para que pudiera viajar a ver a su familia. Para que pudiera viajar a ver a su familia. Era imposible que nos dieran los documentos. Había que operarla, había que hacer una serie de cosas. Entonces, bueno, pues la historia de Coria, voy resumiendo porque tenemos poco tiempo. Luego, si queréis, pues ya hablamos más. En conseguir los documentos, viajamos a ver a su familia. Yo ya había ido en 2 ocasiones a conocer la familia, a hablar con ellos, a explicarle por qué ella estaba aquí, porque el Polisario no se lo había explicado tampoco. Es que fue todo muy fuerte. Y cuando viajamos con ella, pues resulta que la secuestran. La secuestran después de pasar 18 días allí conviviendo con la familia, que Jaime para acá, que el té, que lo otro, que el cordero, las 1000 cosas que se hacen, pues
la familia, el padre iba a la tienda de Aljaima de un Polisario y allí le dieron la orden de lo que tenía que hacer. ¿Y cómo? Y el día que teníamos que salir, pues desapareció y se quedó todo el mundo tan tranquilo y de pronto desapareció toda la familia, nos dejaron solos, sin una explicación, sin una mediar palabra, sin nada, nada más. Y llevo desde entonces 11 años que yo no he podido saber de Coria, yo no he podido hablar con ella, yo no he podido nada, no sé absolutamente nada. Y una de las cosas que estamos reivindicando y que vamos a reivindicar es que el Polisario dé una prueba de vida, de que Coria está viva, porque no sabemos si está viva o no, por su problemática que tenía también. Entonces, bueno, pues un poco de forma rápida, porque hemos consumido el tiempo, pues esa es mi otra experiencia. Y a partir de ahí es cuando coincido con Elisa, en que ella entra y yo ya salía, porque después de esto y de todas las irregularidades que yo había visto en estos 10 años que Coria estuvo en casa, pues evidentemente ya las mentiras del Polisario no me las iba a creer. Emprendo primero una lucha en solitario por la defensa y la libertad de que Coria decida dónde quiere estar, no de que Coria venga a mi casa o que Coria viva conmigo. Tiene sus padres y yo respeto sus padres, pero también sé que sus padres fueron víctimas del Polisario porque hicieron lo que el Polisario les dijo y estoy totalmente convencida de eso y no me va a convencer nadie de otra cosa. Y es lo que yo he vivido y es mi experiencia. El Polisario es el auténtico responsable de los secuestros de las mujeres. Es el responsable de que los niños vengan indocumentados. Es el responsable de la venta de pasaportes. Es el responsable de todo lo que se está generando en los campamentos. Y una cosa también, las chicas las secuestran también por un motivo, para que sean madres y seguir manteniendo la población. Porque el Polisario es el único interesado en que aquello no se desmantele. Y te paso porque solo te quería decir también que cuando tú fuiste, que viste tanta seguridad y tanta cosa, y que era por el tema de los secuestros de los cooperantes, yo te digo que en el 2005, cuando yo fui, yo también fui detenida por llegar 20 minutos tarde. Y el Polisario nos detuvo y vi armas y vi todo lo que tú viste, sí, que luego justificaban como que era a raíz del secuestro de los cooperantes. No, eso ya lo hacían anteriormente. Iban cercando para que la gente tuviera miedo y la gente cada vez... el miedo es lo que hace que ellos puedan seguir haciendo todas estas cosas que hacen y manejando al pueblo saharaui que está allí en los campamentos. Está claro que el mundo no puede seguir mirando para otro lado ante una población que está abandonada, engañada, sometida a una dictadura feroz en la que se impone, nosotros lo llamamos la omertá del Polisario, porque es exactamente igual que la ley del silencio de la mafia siciliana. Allí dentro y fuera de los campamentos nadie puede llevar la contra al Frente Polisario. Nosotros lo hemos hecho porque estamos en nuestro derecho, la verdad, de decir lo que pensamos, lo que opinamos y dónde estamos. A nosotras no nos silencian en redes sociales, no tememos represalias porque no tenemos familiares directos allí. Entiendo que muchos saharauis no puedan hacerlo porque pues tienen a sus familias allí, pero nuestra pregunta desde la libertad de sus derechos es realmente qué futuro tiene una sociedad que no tiene valores, una sociedad que vive en el miedo, que vive adoctrinada en el odio, porque después de todo esto que os hemos contado, lo más grande es que encima odian a los españoles, nos odian. Y en cuanto tienes un niño que viene adoctrinado y lo tienes en tu casa, te vomita ese odio hacia los españoles con una violencia que resulta
absolutamente insultante y de la que el crío, no, el niño no tiene la culpa. Nosotros estamos creando un monstruo de impunidad, un monstruo porque nadie hace nada para que esto se pare. Hemos exigido a nuestro gobierno que se apliquen medidas excepcionales para la gestión de la ayuda humanitaria y de los fondos de cooperación al desarrollo que se otorgan al Polisario. Se les ha recortado mucho. Hemos conseguido convencerles de que es un negocio. El Frente Polisario en sí es un negocio. No solamente por la ayuda del desvío de las ayudas humanitarias y tal, sino porque venden humo, ni son refugiados, porque no están adscritos al Estatuto del Refugiado, ni tienen ningún país, ni tienen nacionalidad, y están mintiendo en nuestra cara. Nuestra lucha es que se acabe su impunidad, que se desenmascare a todas estas personas que secuestran a mujeres y no solamente hacen un dolor enorme al niño cuando lo separan de sus padres en los campamentos, a los padres biológicos que le han quitado a su niño y que piensan que es la familia de acogida española la que le ha secuestrado a su niño en España y después destrozarle la vida cuando son adultos. Amigos, yo no sé, las personas que conocemos allí solamente nos dicen ayudadnos a salir de aquí. Todos quieren salir de ahí y no pueden. Hasta aquí podemos decir, no podemos hacer más. Buenas tardes, muchas gracias. Yo me llamo Mohamed El Bouhi y soy presidente de una asociación en las provincias del sur de Marruecos que se llama la Liga Saharaui por la Democracia y los Derechos Humanos. Yo pongo mi mano hacia las vuestras para luchar juntamente por este proyecto que yo creo que es un proyecto humanitario. Os felicito por el trabajo que estáis haciendo. La libertad es su derecho. Quizás la libertad es su derecho para 2 o 3 o 4 niñas que han empezado el proyecto. Pero yo digo que la libertad para todos los que están ahí. Niñas, niños, ancianos, hombres y mujeres. Es hora. Ya están hartos los habitantes del campamento de Tindouf de tantos discursos bonitos y tantas palabras bonitas y necesitan que alguien los saque de ahí como tú has concluido tu intervención. He visto muchas fotografías y yo creo que todas son nuevas, porque yo vine a estos campamentos en 1975 y si estas fotos son de los años 80-90 podéis imaginar cómo eran. Y no es fotografía, es vivir el calvario que se vive ahí. He visto en las fotografías contenedores y esto me demuestra la media luna que hay ahí en los campamentos. Pero el problema es que estos contenedores son vacíos, pero es que han llegado vacíos por el desvío de ayudas humanitarias. Entonces, yo creo que es hora que vosotros como sociedad civil en la sociedad española de jugar un papel muy importante, de concientizar a las asociaciones que cooperan. Nosotros no estamos con que alguien coopere, lo contrario. Nosotros queremos siempre, los solidarios, pedimos que sean más solidarios cada día, pero que velen también por estas ayudas humanitarias. Porque lo que no puedo sentir, lo que yo no puedo comprender, ha hablado la señora de vacaciones de paz. Vacaciones de paz para la aerolínea argelina, vacaciones de paz para los dirigentes del Polisario, vacaciones de paz para los que representan el Polisario, porque las cuentas bancarias se aumentan, etc. Pero es vacaciones de calvario para la familia que va a enviar a este niño. Y tiene la mano en el corazón de que si este niño regresará o no. Es un calvario para la familia que lo va a acoger, que luego este niño, después de vivir conmigo 1 mes o 2 meses, lo voy a mandar a la nada, lo voy a mandar hacia el calvario. Y por lo tanto, y además, yo digo siempre que este problema es hora que termine. Cada inicio tiene un fin. Y la cuestión, primero yo quiero preguntarles a vosotros, ¿quién tiene que asumir la responsabilidad de lo que está pasando en estos campamentos? El Polisario es una pandilla no reconocida por nadie. Entonces yo siempre creo que es hora de que Argelia asume su responsabilidad histórica y moral frente a lo que está pasando en estos campamentos. Porque al fin y al cabo, ella es la responsable. Pero vuelvo a decir, para terminar con este calvario de que lo viven
las mujeres y ancianos en esos campamentos, y lo vivimos nosotros como defensores de derechos humanos y como personas que han vivido en estos campamentos durante 40 años, para una solución política que da fin a este calvario. Y si no, pero Argelia siempre va a intentar y va a trabajar para que este calvario siguiera, porque ahí es el beneficiario número uno. Y vosotros como sociedad civil sabéis que las ayudas humanitarias destinadas a los habitantes de los campamentos de Tinduf se compran con divisa en el mercado argelino. El transporte que la transporta hacia estos campamentos es transporte argelino. Al fin y al cabo, Argelia vive del conflicto, pero los niños, los ancianos, las mujeres que sufren, es hora de que nosotros seamos voz para aquellas personas que realmente no tienen voz. Es hora de que trabajamos juntos para que al menos hacerles escuchar. Yo digo que el que quiere terminar con este calvario, es hora, como ha hecho el gobierno de España, de apoyar la propuesta política hecha por el gobierno del Reino de Marruecos de dar una solución de una autonomía para sus provincias del sur. Esta es la solución más viable, más justa, más duradera y más rápida de ejecutar. Otra cosa es nadar en la nada. Entonces, yo otra vez los felicito por el trabajo que estáis haciendo. Nosotros nos ponemos la mano junta porque nosotros también tenemos muchas historias de nosotros como persona y historias de la gente que hemos dejado atrás, porque hoy en día en estos campamentos hay más gente bajo la tierra que gente encima de la tierra. Durante 47 años han muerto muchos ancianos, muchos niños, muchas mujeres de malnutrición durante el embarazo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto duele. Y a nosotros nos duele porque realmente hemos estado ahí y sabemos el calvario realmente que se vive aquí. Otra vez más os felicito, muchas gracias y un abrazo muy grande y que Dios esté con vosotros. Muchas gracias. Yo te voy a decir solamente una cosa. En España lo que falta para concienciar a la sociedad civil. Un grand merci pour la question. C'est juste que l'interprète a été engagé jusqu'à 18h30 et il devra malheureusement quitter, donc la suite sera en espagnol. Je suis vraiment désolé pour les personnes qui parlaient. Donc on va continuer en espagnol. Te quería decir que para que concienciar a la sociedad civil, nosotros hemos hecho un trabajo muy continuado durante 7 años en las redes sociales. A través de la libertad de su derecho hemos ido cambiando muchos planteamientos, enfoques, explicando sin política. Son personas, ante todo somos personas. En el momento en que metemos un comentario político, automáticamente salen las hordas del Polisario a hundirte porque tú eres un mercenario. Pero la gente entiende perfectamente cuando tú le pones una foto de un titular del Frente Polisario que está diciendo salen de Almería 450 camiones de ayuda humanitaria, llegan a los campamentos 60 y salimos nosotros diciendo ¿y los 370 que faltan dónde están? Pero eso no solamente lo decimos en redes sociales, se lo decimos al gobierno, se lo decimos a la ECI, se lo decimos a Argelia, se lo decimos a la ONU y nos sentamos en el Parlamento Europeo y decimos, a ver, ¿vamos a seguir dando dinero para que lo roben? ¿O vamos a dar dinero para que la gente coma? ¿O vamos a trabajar para desmantelar unos campamentos que en el momento en que dejen de existir se acabó el conflicto político? Porque se acabó la herramienta del Frente Polisario de tener ahí nada de 200.000 personas, Vamos a hablar en orden, que si llega a 40.000, y esto lo hemos visto nosotras con estos ojitos, si llegan a 40.000 estamos hablando de muchos, que van repoblando con gente que traen de Mali, de Níger, para hacer allí focos de venta de droga, focos de venta de personas, tráficos ilegales de todos los colores y de todos los tipos, y ustedes se puedan hacer a la idea. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, la solución única que hay es que todas esas personas son responsabilidad de Argelia. Argelia les tendió la mano. Argelia creó unos campamentos absolutamente provisionales. No ha sido capaz de mantener la provisionalidad
pero Argelia recibe fondos enormes para mantener esos campamentos, que se ocupe de esas personas y que les dé el derecho de poder elegir después. Habrá quien no quiera vivir en Argelia y que se quiera ir a Mauritania, que quiera volver al Sáhara, que se quiera ir a Marruecos o que se quiera ir donde quiera. Cada uno podrá elegir, pero inicialmente tienen que tener una nacionalidad y esa nacionalidad se llama argelina. Esa es mi opinión. Y te agradezco y te recojo el testigo. Cuenta. Primero, perdóname, Isabel, estaba este señor levantando la mano hace un rato. No sé cuál de los dos, porque yo le he visto a él hace un buen rato. Da igual. Las mujeres primero. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias por venir aquí para poder presentar un problema muy serio, problema a carácter humano y a carácter también político y social que influye en toda una sociedad que se llama la sociedad saharaui. Pero el problema es que nada más y nada menos de 30 a 47 años la sociedad política española y sociedad civil española no quería llegar a una convicción de que tenemos un problema humanitario antes de tener causa política. Porque de verdad hemos trabajado sobre el tema de las niñas secuestradas en los campamentos de Tinduf. Y voy a citar, por ejemplo, el Coria, Budbad, Al-Hafad, Selka, etcétera. Son nombres y nombres que se quedaron números estadísticos, desgraciadamente, en España, en el Sáhara, en todo el mundo, hasta incluso en las Naciones Unidas. Hemos trabajado sobre un informe enviado al relator especial del Derecho de Sanidad. Y resulta que finalmente la secretaria me llamó y me dijo en 2017, a la ocasión de una visita del relator especial a Argelia, que no puede y no podrá tratar el tema de las mujeres o las niñas secuestradas en los campamentos de Tinduf por razones políticas. Significa que no acepta Argelia de debatir y discutir y decir incluso el derecho de decir este problema. Eso es primero. El segundo, de que hablar sobre una jauría de personas que no tienen nada más y nada menos como objetivo, sino ganar y colectar dinero e invertir en sus familias propias y dejar todo un montón de gente tirado ahí en un desierto que no tiene ninguna condición humana de vida. Por lo tanto, la responsabilidad política y la responsabilidad debido al derecho internacional es de Argelia, porque todavía Argelia también no permite la llegada y la visita del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, de desapariciones forzadas, el relator especial del derecho de la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos procedimientos especiales que podrán en cualquier momento tocar o debatir o decir el tema de cualquiera de las graves violaciones cometidas en los campamentos de Tinduf. Entonces, yo considero personalmente, para terminar, para concluir, de que es una gran oportunidad de tener a unas mujeres valientes como ustedes que llegaron a una convicción de que hay que hablar y desvelar la verdad sobre problemas hasta vergonzosos, de hablar en el siglo XXI de una mujer secuestrada y de una mujer que no tiene acceso al derecho de la salud, al derecho de la educación, en una sociedad que presume de que la mujer es coronada, de que es reina, y nada tiene de reina, sino es el nombre escrito con un polígrafo que se puede borrar. Muchas gracias. Nuestras manos están abiertas. Gracias. Podemos fortalecer la cooperación más adelante y podremos enfrentar o entrar en el sistema de la ONU, que es importantísimo debatir con ellos, todos los expertos, sean de tratados o sean especiales, para poder sensibilizar sobre el problema. Muchas gracias. Te diré, gracias a ti por ese comentario, te diré una cosa que creo que es importante. Probablemente porque somos, pues eso, dos mujeres de la sociedad civil. Nosotros sí nos hemos dirigido a Naciones Unidas por los conductos de las denuncias, de detenciones arbitrarias, grupo de trabajo, pero escribimos una carta
a Antonio Guterres. Señores, nos llamamos Elisa Pavón y bienvenida a Capillo y le vamos a contar nuestra historia. Que las mujeres secuestradas. En 2016, en la resolución del Consejo de Seguridad, se hablaba de las mujeres secuestradas en los campamentos y se abogaba por su libertad. Para nosotros eso es poner una pica en Flandes. Es algo muy grande, como hablar en el Parlamento Europeo y que digan, vamos a mandar una carta a Argelia y vamos a mandar otra carta a España, pero al Frente Polisario no, porque esos no son nada que la Unión Europea reconozca en una sesión plenaria. Para nosotros fue un éxito. Y somos dos ciudadanas de la calle, sin organización detrás, más que un colectivo ciudadano y mucho valor para hacer las cosas. Simplemente era apuntarte eso, que cualquier ayuda será bienvenida y creo que nosotros podemos colaborar en cualquiera de las acciones que se puedan hacer para ayudar a esas personas que están viviendo en los campamentos, no solo a las mujeres, sino impedir que se siga utilizando a los niños y con el único fin de que esto se pare y se termine la impunidad del Frente Polisario. Te lo agradezco mucho. Pero yo